6 de la mañana, 35 minutos en el matutino de Radio Tropical de Tarapoto, y tal como les anunciamos, están en nuestros estudios el señor Hugo Díaz del Consejo Nacional de Educación y también el señor Walter Quispe de la Asociación Alemana de Educación de Adultos. Ellos están realizando un importante trabajo de justamente procesos de diálogo que permitan justamente incorporar un nuevo proyecto educativo con miras al 2036. Ambos, muy buenos días. Un saludo para nuestros oyentes del matutino de Radio Tropical de Tarapoto. Un gusto estar con ustedes aquí en Tarapoto y pues como bien lo ha señalado, venimos a organizar un diálogo especializado en el marco de todo un proceso de consulta que se está haciendo en el país para ver qué tipo de educación es la que queremos de aquí a los próximos 3 quinquenios, ¿no? Cuáles son los desafíos, y en ese sentido, uno de los temas que quizás en el anterior proyecto educativo que tenía como horizonte el 2021 no habíamos tocado tan detalladamente, tan profundamente, es este tema de qué va a pasar con la educación de aquellas personas que tienen más de 18 años, ¿no? Y que pues como producto del avance de la tecnología, del cambio de los procesos productivos, de la misma globalización, pues van a tener que ingresar a procesos de educación durante toda la vida, ¿no? En lo que vamos de transcurrido, ya estamos cerca del 2021, ¿qué cosas se consideraba, al menos de los aspectos más importantes que tenía en cuenta el proyecto educativo al 2021, y qué cosas se han logrado y qué cosas quedaron pendientes, como que de alguna manera no se va a lograr el objetivo? Sí, bueno, yo creo que el proyecto educativo al 2021 aportó elementos bien interesantes para todo lo que ha sido la reforma de la carrera docente, ¿no? Desde un principio el proyecto, cuando se formuló en el año 2004 hasta el 2006, apostó por la necesidad de una carrera meritocrática, mucho más moderna, con bastante evaluación. Y el otro campo que me parece muy importante ha sido el de la educación superior, en donde desde un principio en el proyecto por lo que se apostaba es por tener un sistema de educación superior más integrado, tener una nueva ley de educación superior, tener acreditación tanto para centros de educación superior universitaria como no universitaria. Creo que esos dos han sido logros bien importantes, y donde me parece que todavía tenemos que trabajar mucho más es en el mundo rural, en el mundo bilingüe, que es todo un desafío. Vamos a seguir conversando de ese tema. Yo quería preguntar al señor Quispe de qué manera la Asociación Alemana de Educación para Adultos está participando en todo este proceso de diálogo, recoger justamente los aportes seguramente de la gente para tener y construir un proyecto que nos permita mirar un poco más adelante todavía. Buen día con todos, con todos los radio oyentes también de Radio Tropical. Efectivamente, como lo mencionó Hugo, tiene otras características este nuevo proyecto educativo nacional, en la cual se está incluyendo la educación para todos, ¿no? El proyecto anterior, que ha sido un buen paso, un buen comienzo, donde se ha reforzado bastante la educación superior, como lo mencionó también, algunos otros aspectos como la misma carrera magisterial. Sin embargo, el enfoque de educación a lo largo de la vida no ha sido trabajado, ¿no?, de una manera más sistemática, si se quiere decir. Entonces ahora la metodología que se ha planteado el Consejo es por rangos de edades, ¿no? Entonces la Asociación Alemana de Educación de Adultos, justamente es DBB International, su sede central queda en la ciudad de Bonn. Estamos en 4 continentes, y aquí en Sudamérica, en la región andina, ¿no? La oficina regional está en Quito, en Ecuador, también trabajando aquí en Perú, Bolivia y Colombia. Estamos especializados exclusivamente en educación de jóvenes y adultos. Es ahí que coincidimos y nos encontramos con el Consejo Nacional de Educación para poder compartir experiencias, para poder trabajar de la mano y poder aportar a esta mesa de diálogos
sobre la educación de adultos. También estamos viendo, visualizando, conocer otras experiencias en la cual se ha llevado la educación de jóvenes y adultos de una manera positiva. Por decir, hemos intervenido en Bolivia ya 33 años y se ha hecho mucha incidencia en la educación de jóvenes y adultos, y hoy en día Bolivia tiene el viceministerio de educación de jóvenes y adultos. De la misma manera en Centroamérica, en Guatemala, se está trabajando ya 10 años, y el año pasado el ministro Hugo, su tocayo, tuvo vio la importancia de la educación de jóvenes y adultos y está implementando el viceministerio de educación de jóvenes y adultos. Es decir, promover las políticas educativas públicas a favor de la población más necesitada, más vulnerable, porque cuando hablamos de educación de jóvenes y adultos, no solamente estamos hablando de alfabetización, no estamos hablando solo de educación básica de aquellos que no han culminado. Ojo, en nuestro país, 8 millones de peruanos mayores de 15 años no han culminado primaria o secundaria. También estamos hablando de educación permanente, ¿no? De reforzar las capacidades en las zonas rurales, de los privados de libertad, de las empleadas del hogar, en fin. Es un amplio abanico de población. Claro que sí. Bueno, lamentablemente el tiempo se va volando. Quería preguntarle de todo lo que están, me imagino, ya recorriendo en el país. Debe tener ya usted más o menos un panorama, qué cosas sustanciales se van a recoger en este nuevo proyecto educativo, si podía adelantarnos o compartir algo de esto. Claro que sí. Bueno, este proyecto educativo va a tener algunos ingredientes que lo que traen es un mensaje de modernidad, ¿no? Por ejemplo, todo el tema tecnológico, ¿no? Cómo va a impactar la tecnología en la oferta, en la calidad de la educación, va a ser fundamental. Lo otro que es bien importante es todas aquellas reformas que van a venir con los cambios institucionales. Por ejemplo, no podemos pensar en que los colegios van a tener la misma infraestructura convencional que se tenía, ¿no? Las mismas características que va a tener la oferta educativa posiblemente, y en el caso de la educación de los jóvenes y adultos va a tener un énfasis mucho más semipresencial o virtual, ¿no? Porque es la única manera de poder financiar, ¿no? Todo el tema de la primera infancia, ¿no? Los 2 o 3 primeros años de vida van a ser fundamentales, y allí es donde se incide mucho. Voy a salir un poquito, sé que no es de su competencia de ustedes en el tema de la política, pero les voy a trasladar un momentito a la realidad de San Martín. Nosotros todavía estamos aquí sufriendo, digo nosotros, vivo aquí en esta región, hay problemas serios con el tema de contratación de maestros, hay un déficit por un tema presupuestal, básicamente del Ministerio de Economía y Ministerio de Educación. Faltan 1.350 docentes, personal auxiliar administrativo. Hay lugares que todavía no se han iniciado las clases hasta el día de hoy. Hace 2 días atrás nomás estuvo bloqueada la carretera hacia San José de Sisa por una comunidad nativa que ha salido a pedir la contratación de maestros porque sus hijos ni siquiera han sido matriculados este año. Entonces, con todo este tipo de situaciones, ¿cómo hacemos para, dentro de este proyecto que ustedes están trabajando, a lo mejor recoger situaciones como esta y de tal forma que se comprometa y no se perjudique un solo día de clases a los estudiantes que finalmente son los que terminan perdiendo en todo esto? No sé de qué manera ustedes, sé que no es competencia, pero a lo mejor podrían tener una opinión al respecto. Bueno, yo he estado estudiando bastante todo el tema de la red escolar, ¿no? Creo que hay mucho que hacer en términos de optimización de la red. Cuando uno entra a la estadística educativa escuela por escuela, lo que encuentra es que hay muchísimas escuelas que tienen menos de 5 alumnos y a veces tienen hasta 2 profesores, ¿no? Entonces ahí hay un esfuerzo primero de optimización, ¿no? Y de ver en qué medida es posible en algunos casos la integración de escuelas, ¿no? De manera tal que sería mejor pues tener una escuela de 200 alumnos que tenga su director, tenga su personal completo, a tener escuelas aisladas, ¿no? Que
lo que hacen es aumentar la cantidad de escuelas multigrado, unidocentes, ¿no? Pero lo que señala usted me parece es sumamente importante y hay que buscarle una solución. Lo que podemos ofrecerles es conversar con la ministra Flor Pablo, alertarle sobre el problema y pues ver qué solución se le puede dar. Indudablemente que no es posible a esta altura del partido que hayan todavía una cantidad importante de chicos que no van a la escuela porque no hay profesores. Alguna solución tiene que haber y ahí la dirección regional y las UGELes correspondientes pues tienen que también proponer las alternativas. Bueno, seguramente la alternativa que usted propone, esto de unificar algunos centros, sería una solución, y tomando quizás como ejemplo la educación alemana, la educación dual y todo esto de las escuelas de alternancia y todo esto, que tenemos algunas en San Martín, pero en el caso, una característica que es distinta tiene esta región es que recibe muchísima carga migratoria aquí de otros puntos de la región, y entonces cada año esto va creciendo y la demanda de profesores, de escuela y todo esto es bastante altísimo, entonces atender esa demanda también es bastante difícil y complicado. Y el otro problema, señor Díaz, es de que hay comunidades que están a 1 hora y media, 2 horas de distancia una de otra, y caminar todo ese tránsito, digamos, por parte de niños pequeños y todo esto es un verdadero problema, teniendo en consideración además las características del clima que tenemos acá. O un sol intenso o fuertes lluvias te complica, entonces por ahí va un poco más complicado el tema. Pero volviendo a lo otro, en este tema, como ustedes están trabajando con adultos, ¿de qué manera van a enfocar el tema de la educación superior? Acá tenemos tecnológicos, tenemos pedagógicos, tenemos universidades. ¿Cómo están viendo o recogiendo desde ese punto de vista en este proyecto educativo? No sé si podría compartir. Es muy importante el hecho de esta mirada de educación de jóvenes y adultos en la educación superior también, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, así tengas tu grado, ¿no?, licenciado, magíster, doctorado, asisten a los centros de educación de adultos, o también las extensiones, ¿no?, de los cursos complementarios o algo parecido. Por ejemplo, necesito saber algo un poco más de diagramación. Actualmente yo ingreso a un instituto y tengo que estar mínimo 3 años y me dan matemática, comunicación. Un curso específicamente de diagramación, porque no necesito en mi vida laboral, ¿no?, ya siendo profesional, no necesito otros aspectos, ¿no? Esto es muy importante, de poder modernizar la educación superior también a través de sus extensiones complementarias, servicio comunitario. Allá existe también las universidades populares, que es su equivalente a los centros de educación básica alternativa, equivalente nada más en el nombre, pero tienen estudiantes, por ejemplo, solo la de Bonn, que es una ciudad pequeña, ¿no?, en Alemania, considerada pequeña, tiene más de 10.000 estudiantes, ¿no? ¿Y de dónde? Y aquí tenemos un SEBA que a veces solamente tiene 20, ¿no? Y tiene 18 docentes, y ahí también va ese déficit de falta de docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el servicio es atractivo, ¿no? Porque el servicio es moderno. Ahora que nos veníamos en el avión, conversamos con un ingeniero que él venía aquí a San Martín para la extensión de la banda ancha, ¿no? Y eso a mí me parece, y le han dado el tiempo, esta empresa en 1 año ya debe de estar todo San Martín cubierto. Se tiene que aprovechar las tecnologías para poder potenciar la educación de la población. ¿Llegaremos en algún momento a eso, señor Díaz? Sí, yo creo que más temprano que tarde, porque todo el tema tecnológico avanza muchísimo. Aquí específicamente en Tarapoto, nosotros traemos algunas preocupaciones y unas preguntas que vamos a dialogar con especialistas que viven el tema de la educación de adultos, ¿no? Un tema es qué podemos hacer con las estructuras educativas de jóvenes y adultos que existen, y cómo podríamos hacer para revalorarlas,
para aumentar la cantidad de oferta, porque en San Martín la oferta que hay de educación básica alternativa y técnico productiva no pasa de los 12.000 estudiantes, y la verdad que se requiere mucho más, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo financiar eso? ¿No? Sí. Frente a unas políticas que priorizan la educación para niños. Entonces, ¿qué papel tiene que jugar la sociedad en el financiamiento, digamos, de una ampliación de la... Bueno, como dice el título, además, mucho que debatir, mucho que dialogar, seguramente. Sí. Solamente por ahí finalizando, es interesante el tema, pero lamentablemente el tiempo nos gana. ¿En cuánto tiempo se va ya a tener un resultado final, digamos, de todo este trabajo que ustedes están realizando, que sin duda es importante, pero... ¿Para cuándo más o menos se han proyectado ustedes? Sí, bueno, en abril hemos empezado todo un proceso de consulta con la población que tiene 3 tipos de instrumentos, ¿no? Hay una encuesta nacional, hay encuentros masivos y hay diálogos especializados como el que vamos a desarrollar ahora. Esto dura hasta el mes de septiembre. A partir de septiembre consolidamos toda la información que hayamos recogido del país y esperamos que más o menos entre marzo y mayo del próximo año ya tengamos el proyecto educativo aprobado. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles entonces al señor Hugo Díaz del Consejo Nacional de Educación y también al señor Walter Quispe de la Asociación Alemana de Educación de Adultos. Un mensaje final de ambos, breve, por favor, les escuchamos. Pues para nosotros es un placer y estamos totalmente seguros que aquí en Tarapoto vamos a recoger muy buenas ideas sobre cómo concebir estas políticas que el país necesita para este campo tan importante. Muy bien. Agradecer a las instituciones que están participando, son desde la sociedad civil, organizaciones gubernamentales, municipalidad, el mismo gobierno regional, algunos centros empresariales. Entonces yo creo que esta mañana va a ser muy productiva y estamos muy contentos de estar aquí. Muy bien, son las 6 de la mañana, 53 minutos, vamos a la pausa comercial y retornamos con más informaciones aquí en el matutino de Radio Tropical.